Muchas gracias por el espacio, Roberto, Isela. Bienvenidos a esta serie de pláticas que tenemos con los clientes de Navely. La idea de estas pláticas es poder entender un poquito sobre los diferentes eh, escenarios que viven día a día nuestros clientes y que puedan apoyar con algunas ideas y experiencias a posibles clientes que tengamos en el futuro o empresas que estén buscando alguna plataforma de capacitación, pero que sea de parte no del lado de ventas, sino que del lado de los usuarios reales que están utilizando diferentes sistemas y diferentes plataformas. Les agradezco mucho el espacio. Y bueno, antes de empezar con toda la conversación de ese lado, me gustaría que me platiquen un poquito sobre ustedes. Isela, si nos puedes platicar quién eres, cómo llegaste a Axtel, igual Roberto, por favor, si nos puedes ayudar con esta parte. Bueno, pues mi nombre es Isela Sánchez, yo soy psicóloga de profesión y antes de trabajar en Axtel me dedicaba a la parte de la docencia. Era maestra en la Facultad de Psicología y bueno, pues ahí por una amistad que trabajaba en Axtel fue quien me invitó a colaborar en la parte de talento y desarrollo. Y bueno, pues aunque en primera instancia me parecía como un poco extraño que, pues, ¿qué iba a hacer, verdad? Si todavía lo que llevaba mi carrera era en la parte de la educación, pues, ¿qué iba a venir a hacer acá en Axtel, ¿no? Y recuerdo que esta persona me dijo, es lo mismo que los alumnos, sí, solo que los vas a educar a los colaboradores. Entonces, bueno, pues ahí, tomándolo como una aventura pues inicié mi carrera aquí en Axtel y bueno, pues ya tengo casi 19 años en ella, ¿verdad? Y he tenido la oportunidad de ir pues tomando con más responsabilidades, primero pues en toda la parte de desarrollo, luego ya la parte de capacitación en todos los diferentes segmentos que tenemos en la organización y bueno, pues ya finalmente también en la parte de cultura y comunicación interna. Mi nombre es Roberto Garza. Yo tengo en Axtel 10 años. Entré siendo casi un niño a la empresa y ahorita ya soy adulto funcional de la sociedad. Y pues básicamente yo soy de sistemas, soy personal de TI. Yo entré exactamente cuando Axtel estaba haciendo una fusión con otra empresa que es Alestra. Y entonces entré en ese momento para ayudarles a implementar lo que es el sistema SAP de una empresa y de otra. Bueno, pues lo unificamos y les apoyé con la implementación. De ahí, pues me fui a la parte de la capacitación, pero de ese proyecto, sacando todas las transacciones que se hacían en SAP para poder darles curso a las personas. Y de ahí, pues, quien estaba en ese momento como líder de capacitación, pues me ofreció que si quería irme ya directamente a la parte de la capacitación operativa de Axtel y pues ahí fue donde empecé mi camino aquí en Axtel. Básicamente he estado en proyectos de capacitación y conozco de plataformas de LMS varias. Excelente. Y bueno, te enamoró la capacitación, ¿no? Por lo que veo, ya tienes un ratito en esta parte de entrenamiento y capacitación, es todo un mundo, ¿no? Es todo un mundo, o sea, y cada empresa lo vive diferente. Yo vengo de otras empresas en donde para cada cosa que implementábamos, lo capacitábamos. Y entonces empezamos a trabajar en esa cuestión de si capacitábamos, entonces dábamos seguimiento ahí como si estuviéramos de sombra. A ver, ¿cómo lo vas a hacer? No, para que no cometieran errores. Entonces, la capacitación, yo creo que voy para fácil 15 años de estar ahí, pues es lo que me ha gustado, me apasiona, estar en esto. Excelente, excelente. Entonces estamos en buenas manos porque vamos a tener bastante experiencia de lo que realmente puede servirle a las compañías y bueno, lo que les ha servido a ustedes ya en la práctica real.
Acá en México todo el mundo conoce a Axtel y todos sabemos lo que es la compañía, pero ¿nos pueden platicar un poquito qué es Axtel, a qué se dedica y qué es lo que hacen? Solamente para dar contexto a las personas que puedan estar escuchando este podcast. Claro. Mira, Axtel es una empresa mexicana de telecomunicaciones y servicios de TI. Estamos ubicados como en 70 ciudades aproximadamente de la República Mexicana. Y bueno, pues nosotros tenemos como principales clientes, el enfoque es hacia los grandes corporativos, las empresas también relacionadas con retail, la parte pues de carriers, servicios a gobierno. Y bueno, pues ya también tenemos en los últimos años, tenemos un par de años que retomamos un servicio que teníamos anteriormente, que era residencial. Y bueno, pues estamos arrancando también ya con esto, ¿verdad? Para ir ampliando. Ahorita estamos concentrados en Monterrey, que es una ciudad al norte de México, donde tenemos nuestra casa matriz. Y bueno, pues pensamos ir ampliando poco a poco estos servicios ya para las casas habitación, ¿verdad? También en el sentido de telecomunicación. Está buenísimo, que luego los proveedores que hay no son tan buenos, ¿no? Entonces, está bueno tener una buena solución que esté llegando a todos. Y para todas estas ciudades a las que ustedes están llegando, ¿dónde es la parte de capacitación? ¿A quién le llega el entrenamiento? ¿Es para toda la organización? ¿Solamente para la gente que instalan? ¿Cómo hacen esa parte? Bueno, nosotros tenemos diferentes segmentos de capacitación. Tenemos la capacitación que llamamos institucional, que va para toda la organización y tiene como objetivo el que podamos fortalecer nuestro ser Axtel, cuál es la esencia de todos los colaboradores de la organización, la parte del fortalecimiento de cultura y también el compromiso con organismos reguladores o instituciones con las que nosotros tenemos relación por ser una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, ese es un segmento de capacitación. Tenemos la capacitación después que ya va ligada a la función, que tiene que ver ya muy puntualmente, por ejemplo, para las áreas comerciales, para las áreas operativas, todo lo que tiene que ver con actualizaciones tecnológicas. Entonces, ya dependiendo de la fusión, de la función, vamos puntualmente dando ahí lo que serían los PAT de capacitación. Excelente. Me imagino, con todos estos tiempos que han tenido y los diferentes equipos que tienen que capacitar, han visto muchas herramientas, ¿no? Y yo recuerdo que antes tenían otras herramientas y luego cambiaron por otra, y obviamente son procesos que son complejos y largos. ¿Cuál fue la decisión que los llevó a buscar una plataforma como más especializada en el entrenamiento y no solamente utilizar una herramienta como general? ¿Cuál fue el motivo que hicieron ese cambio? Claro. Fíjate que buscábamos algo que fuera muy práctico. En tiempo pasado teníamos una plataforma de aprendizaje en línea que, digámoslo así, eh, la teníamos porque a su vez se revendía. Era un servicio que se revendía aquí en la empresa y entonces, pues como si se revende, pues de ahí agárralo porque para que tú también lo puedas usar, ¿no? Entonces, digamos que era la que nos tocó. ¿Qué sucedía? Que realmente la queja general era que venían demasiadas opciones en pantalla, se sobrecargaba la parte de la interfaz gráfica del usuario y entonces a lo mejor con un buen propósito la plataforma tenía muchas opciones para que hicieras lo que tú quisieras, pero el propósito se desvirtuaba en la medida de que el usuario se le ponía su pad de capacitación y se le hacía difícil entrar. Y luego, si ya entraba, se le hacía difícil llevar una administración. ¿Dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué cursos siguen? ¿Cómo voy en el curso que ya estaba tomando?
Entonces las preguntas eran mucho en función de, o sea, no encuentro el curso, ¿dónde veo mis cursos que tengo que hacer? Oye, tiene muchas opciones que no están funcionando, porque a medida que tenía muchas opciones, pues no todas estaban prendidas, pero sí se veía en pantalla la opción. Eso generaba confusión. Entonces, hubo un momento en donde Isela y yo nos sentamos a platicar y dijimos, oye, ¿qué habrá ahorita en el mercado? Realmente no sabemos, es como si viviéramos en la aldea, ¿no? Y que no podemos salir de ahí porque no sabemos qué hay allá afuera en este momento. Y fue donde empezamos a hacer las entrevistas con, con varias plataformas, con varios encargados de plataformas, y entonces ahí fue donde surgió esto de Enable. Excelente, sí, y digamos que ese fue como el detonante, ¿no? El tener a la persona que tenía ese problema de no poder saber qué tiene que tomar y la facilidad de uso dentro de la plataforma era algo que ustedes estaban buscando, ¿no? Que tuvieran una mejor experiencia las personas a la hora de entrenarse, que es de lo más difícil que hay para lograr, ¿no? Con un usuario, porque puedes tener de todo, pero luego la gente no se conecta o no lo ve o no lo termina, ¿no? Que eso es lo que normalmente pasa, que se meten en una plataforma que tiene partes autodidactas y dicen, "No, no, sí, ya lo terminé hoy", y ves los reportes y nunca se han metido, ¿no? Entonces, Sí, pues sí, pasa bastante. me pongo, lo traigo así con ejemplos, digamos, de la vida real, y es que, por ahí decía un técnico de fútbol, o sea, les doy 8 instrucciones a a los jugadores que tienen que seguir y se pierden porque son demasiadas. Entonces, le tengo que dar nada más una o dos. Así es como lo llevamos a la práctica. Poner exactamente lo que necesitas llevar y con eso puedes llevar tú una mejor gestión y se me facilita demasiado la gestión a mí de manera administrativa, como soy el administrador de la empresa y Cela es gerente de capacitación, ella también puede tener ahí esas vistas. Excelente. Oye, y para ver si lo entendí bien. Entonces, digamos que tienes un pad de carrera y tienes varias cursos que tienen que tomar, pero la manera de poder llegar a la persona de manera más efectiva sería como con contenidos más específicos a la necesidad de esa persona, ¿no? No como todo el pad completo que tienen que hacer, sino ir llegando con cápsulas o microlearnings muy enfocado a esa necesidad, ¿no? Así es correcto. De hecho, la funcionalidad nueva de la gestión de contenidos, donde podemos englobar muchos contenidos de un mismo tema, nos ha ayudado porque actualmente, como Isela lo comentaba, tenemos la capacitación institucional, que es nuestra base, pero también tenemos la capacitación en seguridad de la información, que es nuestra lupa, o sea, es lo que nos están midiendo, de que todos podamos hablar el mismo idioma en la parte de seguridad de la información, pero luego también tenemos la parte comercial en donde tenemos que ayudarles a los gente de ventas, pues a que venda más. Y luego la parte de seguridad ocupacional, porque tenemos cursos de riesgo ya de fracturas, riesgo de otro tipo, ¿no? Físico. Y también la plataforma nos ha servido para también llevar a ese tipo de capacitaciones englobadas por un mismo tema. Y eso les ha facilitado a las personas al momento de verlo. Está buenísimo, porque te puede llevar diferente tipo de control, ¿no? Hay capacitaciones que tienen que ser muchas veces presenciales, ¿no? O Así es, combinadas entre online y lo autodidacta. Y, la idea es que puedan tomar todo ese tipo de entrenamiento. es Eh, correcto. para tomar la decisión ya final, digamos, ¿cuáles fueron como los factores que ustedes dijeron, esto es lo que tiene que tener un sistema para poder tener una nueva solución? Hay algunos puntos que ustedes ya han dicho, "Esto tiene que ser vital, si no, no nos va a funcionar". Ujú, bueno, dentro de esas cosas que buscábamos Isela y yo, pues es parte gráfica, o sea, una parte gráfica de calidad que se vea todo el botón para qué es. Parte de reporteo, es decir, métricas que pueden llevar a los líderes en cualquier momento. Obviamente, si existe una buena estructura en la base de datos, y que los líderes tuvieran esa capacidad de poder
ver reportes en tiempo real, las mezclas de cursos, como lo dijiste ahorita, entre un curso en línea total con un curso en aula. Eso lo podemos llevar a cabo a la plataforma, estableciendo aulas virtuales o estableciendo sesiones que después un instructor las puede revisar si efectivamente fuiste al aula en su momento o no. Entonces, creo que esos dos puntos para mí son fundamentales. No sé si Selaí tenga algún otro. Sí, yo pensaba en dos. Por un lado, lo que es para nuestros clientes es la funcionalidad, ¿no? Que fuera muy intuitiva, que las personas al entrar lo vieran amigable y atractivo, ¿no? Que pudieran moverse fácilmente. Eso por un lado. Y por el lado institucional o de la empresa, que nos diera fielmente cómo era el avance o el uso que se estaba dando, ¿no? En el sentido de nosotros tenemos que cumplir con lineamientos específicos de la Secretaría del Trabajo y también con indicadores que nos piden clientes, que nos pide también pues lo que les comentaba de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, que transparentemente para las auditorías pudiéramos mostrar lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, creo que eran en dos lados, esta parte institucional y la parte de servicio al cliente, a nuestros clientes internos. Claro, porque hay algunos puntos ahí donde, por ejemplo, tienes estos cursos muy de riesgo, donde si llega a haber un accidente y pasa algo, pues tiene que tener la información en esa auditoría de, ok, pues el seguro lo tiene que cubrir porque la gente estaba capacitada, fue un accidente real, ¿no? Y si no tienes esa información de que sí están entrenados y certificados, puede haber ahí temas de que no quieran pagar el seguro o alguna cosa de esas, ¿no? Entonces es muy importante tener toda esa información. Excelente. Buenas tardes, Isela y Roberto. Muchas gracias por estar acá. Yo tengo una pregunta. Como Customer Success Manager que soy, me parece que una de los aspectos más importantes de un proyecto es el principio, la implementación, las raíces, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de implementación y qué fue lo más retador para ustedes? Me acuerdo todavía, hasta de acordarme, ¿no? Yo creo que el tema aquí es el temor al cambio. El temor al cambio a veces te paraliza en ese sentido. Cuando empezamos a ver otras plataformas, como se los comenté hace ratito, era como, oye, o sea, y si nos quedamos con lo que ya está y nos vamos tranquilos o nos cambiamos y nos vamos a estresarnos un rato, esa es la base. Entonces, ya que habíamos visto que la plataforma era adecuada, empezamos con el proceso de implementación. Algo de lo que yo, pues tenía un poco de miedo era conservar lo histórico. El tema de lo histórico en Axtel se maneja de que si una persona entró en 1998 y es 2026, debemos de tener sus certificados en la plataforma. Entonces, la persona simplemente, pues a lo mejor dejó de trabajar y solo se apagó su registro, pero es importante contar con esos históricos. Entonces, en nuestro caso, teníamos la información, teníamos aproximadamente 700 cursos guardados en la otra plataforma y entonces el reto era pues sentarnos a platicar qué va a pasar con esos 700 cursos y lo que crea a partir de ahorita, bueno, no me preocupa, pero lo que ya teníamos antes, con exámenes, con contenidos, con PPTs, con SCORMs, era algo grande. Entonces, al momento ya de sentarnos, pues vimos que efectivamente el histórico se podría conservar tanto de cursos como de certificados. Me apoyaron con la parte de la migración de los certificados para que una persona entrara y inmediatamente ya viera sus certificados. Y tuvimos ahí, digamos, algo que le daba un poquito más de complejidad y es que nosotros entramos con ustedes a mitad de año.
Y entonces al entrar a mitad de año ya había un programa corriendo del año o sea, de inicios de año, ya había un programa corriendo, ya había gente que había terminado cursos y eso iba a ser algo súper complicado porque como hemos estado en capacitación y ustedes lo deben de saber, una persona cuida sus certificados como si fuera su vida misma, ¿no? Entonces, eso era los retos. Y una vez que me dijeron cómo lo íbamos a encarar, pues bueno, ya el estrés bajó y lo pudimos hacer. Eso para mí en la parte de la migración fue el punto clave para poder llevarla a buen puerto. Muy bien. No sé si Isela tenga algo que compartir. Tengo una pregunta más, pero no sé si Isela quiera compartir algo más acerca de la implementación. Sí, yo lo que quería comentar es, pues siempre teníamos como dice el dicho, o sea, si nos quedamos más bien, más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces decíamos, ya teníamos nosotros, no sé, entre 10 y 15 años con una misma plataforma que se empleaba, y no quiero dar como un porcentaje, pero ni siquiera la mitad, ¿verdad? O sea, no teníamos en ella la costumbre, la confianza, la seguridad de movernos y que ahí se pudieran dar las capacitaciones. Y bueno, pues sí fue un reto como empezar a ver qué más hay y sobre todo justificar el por qué hacer este cambio, ¿no? O sea, porque al final para la empresa es, bueno, ¿y cuál es el business case de hacer esto, ¿no? Entonces, creo que ahí fue un punto que nosotros tuvimos que revisar a profundidad para poder recibir la autorización de hacer este cambio, hacer la justificación. Y lo que decía Robert, pues nosotros sí tenemos como indicadores muy puntuales de capacitación en los cuales se nos mide los minutos de capacitación por colaborador. Nosotros reportamos desde nuestro informe anual, decimos, oye, esta es la capacitación que se ha hecho, el cumplimiento va ligado a procesos de crecimiento para los colaboradores. Entonces, el cambiar a mitad de año, casi, pues era así un doble riesgo porque si a alguien se le desaparecía algo, le podíamos pegar en lo que era procesos de crecimiento que traía, donde él pues ya tenía, ¿no? Y creo que fue algo que revisamos muchísimo y les preguntamos muchísimo y nos aseguramos mucho de que todo estuviera tal cual y que para las personas fuera transparente. O sea, no me importa si antes entraba en A y ahora entro en B, pero yo lo que hice aquí lo tengo, ¿no? Entonces, Mm. eso creo que fue un gran punto, sobre todo también para que estuviera todas las poblaciones, ¿verdad? Al interior de la empresa tranquilas de que íbamos a poder seguir viendo transparentemente lo que ya teníamos y el año lo íbamos a poder cerrar sin conflictos, ¿no? Y que afortunadamente así fue. Muy bien. Me gusta la respuesta que nos dan porque, por un lado, hablan de cuestiones técnicas, cuestiones propias de un LMS. eh, Hablan de que a mitad de año tenían que incorporar una nueva plataforma, todos los certificados, toda esta parte técnica, ¿no? Pero por el otro lado, también hablan de una parte que es intrínseca y es el miedo al cambio. Entonces, es interesante cómo las decisiones se toman no nada más revisando cómo funcionan las plataformas, sino también cómo funcionan los seres humanos y las personas y los empleados con respecto a un cambio, ¿no? Hablando un poquito más de eso y sabiendo que este podcast lo va a revisar gente que a lo mejor está interesada en implementar Enably y pensando en ahorrarles alguna cuestión que ustedes ya vivieron, si volvieran al día uno, ¿qué harían diferente?
Día 1 de implementación, ¿te refieres? Sí, sí. Eh, algo súper importante es cuando adoptamos la plataforma inicialmente, no hicimos lo que fue la integración con Single Sign-On. Entonces, pensamos que a lo mejor el abarrotar de cosas al equipo técnico como, pues, histórico de todo, primero quiero que me tengas bien lo histórico, que la base estructural de la plataforma aparezca y si Cela es mi jefa y luego estoy yo abajo y luego abajo, o sea, que todo eso primero estuviera bien. Y a lo mejor no nos enfocamos todavía en la parte de la accesibilidad para el usuario. Entonces, con esto de la accesibilidad para el usuario me refiero a tener una contraseña para la plataforma. Entonces, al tener una contraseña para la plataforma, a lo mejor vas un poquito en contra de lo que es la normalidad actual, pero pues esto estamos hablando de hace años. Entonces, el usuario pues tenía su correo para Windows y su contraseña para Windows y su contraseña para la plataforma. ¿Por qué? Porque no nos metimos de inmediato en eso de la integración, como un doble factor de autenticación. Entonces, yo ahorita les diría, si lo pudiéramos haber hecho diferente, sería entra con todo el paquete. Entra con el paquete de aplicación para el móvil, integración single sign-on. ¿Por qué? Porque con eso, si la experiencia del usuario la estás elevando entre plataformas, con esto la vas a elevar por encima, porque ya le estás diciendo al usuario, no necesitas más con tu contraseña de Windows, ya ni siquiera te la voy a pedir. Todo el día puedes estar logueado, en la noche se te va a desloguear, pero al día siguiente te vas a poder otra vez loguear y ya no la vas a tener que poner. Entonces, esas dos cositas las cambiaría como para desde el día cero haberlas tenido. No nos tardamos mucho después, pero sí me hubiese gustado iniciar directo con eso. Muy bien. Muchas gracias. No, de nada. Oye, y pensando justo en esta usabilidad y que la gente puede entrar desde su celular a veces, o entran desde la computadora, y ya tienen una mejor manera de ingresar al sistema, ¿cuáles son los contenidos que más les están funcionando a ustedes? ¿Es algo híbrido? ¿Es solo autodidacta? ¿O llevar el control de la capacitación presencial? ¿Cuál es lo que más usa la gente el día de hoy? Si nos vamos un poquito a la parte, un poquito más arriba, o sea, actualmente tenemos los cursos obligatorios, que son los que mencionaba Isela, cada pad de capacitación por usuario, algunos para el puesto, algunos para habilidades que se tienen que firmar en el temas de seguridad, otros para todos los temas gubernamentales y los cumplimientos que llevamos, pero tenemos una parte y no la quisimos dejar por fuera, que es la parte del catálogo a la carta. Es decir, si te ponemos cursos obligatorios y te pedimos que nos apoyes haciendo los cursos, también te voy a dejar una parte de a la carta. Y ahí nos funcionó mucho tener el catálogo porque ahí pusimos cursos de tipo productividad, tipo Excel, Office, pusimos cursos de inglés, pusimos cursos de metodologías ágiles que incluso se desarrollan in-house. Entonces, eso nos fue ayudando a poner, y si tú estabas interesado, obviamente, con cumplir la capacitación institucional, pero déjame ver qué hay de Power BI, déjame ver qué hay ahí están para que los tomes. Entonces, tenemos cursos a la carta, cursos obligatorios, que serían el PAD de capacitación, pero ya hablando de un curso en particular, ¿qué consume más la gente en Axtel? Los SCORM. Tenemos diseño gráfico in-house, entonces nuestros cursos son diseñados acá, tienen interactividad multimedia y entonces los SCORM es lo que más tenemos como curso. Y de ahí en fuera tenemos videos directos en MP4, presentaciones, tenemos PDFs, ahí hemos puesto ligas de Sway, que es una herramienta pues de Microsoft,
que te permite hacer cosas también muy padres. Hemos utilizado realmente, si te soy sincero, yo creo que todos los tipos de pregunta que vienen para generar un examen, incluso hasta la de firma electrónica, que es para asegurarte de que lo leíste y comprendiste, porque tenemos algunas áreas que nos piden que si tú leíste algún proceso, pues a ver si lo entendiste, entonces lo tienes que firmar. Entonces, creo que eso es lo más explotado en cuanto a contenidos aquí en Axtel. Está excelente, porque están dándole a los usuarios gran variedad, ¿no? de contenidos para que lo consuman. Pero la tendencia va hacia lo que está en el mercado ahorita, ¿no? Que sean contenidos más didácticos, más interactivos y que puedan consumir de mejor manera los usuarios, ¿no? Como me comentaban hace ratito, que sea más sencillo para ellos terminarlo. Ay, yo quisiera agregar con esto que mencionas que al hacer el cambio y el reto en que se adaptara fácilmente la nueva plataforma, pues el que fuera atractiva y que nos permitiera brindar los cursos también con una forma variada, dinámica, pues era también como el reto, ¿no? O sea, que no consideraran que solo entraban a ver un PowerPoint o un PDF, ¿no? Y es justo lo que me estás ahorita mencionando de cómo se está moviendo toda la parte de capacitación a una capacitación muy puntual, una capacitación breve, una capacitación interactiva, y eso lo hemos podido hacer en la plataforma en Enable porque tenemos la opción de subir los cursos con los formatos tradicionales de diseño gráfico, pero también ponerles diferentes tipos de actividades que las personas pueden ahí y nos ayudan a comprobar si lo están siguiendo, el aprendizaje, etcétera, ver videos, hacer exámenes. Entonces, como tenemos diferentes formas que se están usando para poder hacer la capacitación funcional para el objetivo que buscamos al final de cuentas, pero también atractiva y que esto enganche a los colaboradores, ¿no? O sea, que ya digan, ah, lo voy a hacer y voy a ver ahora qué me encuentro, ¿no? Excelente. Oye, Ahí sí me y justo, permites. perdóname, sí. Sí, Jaime, iba a agregar algo. Nosotros al ser partners de fabricantes, fabricantes tecnológicos, muchas de las ocasiones nos comparten capacitación desde sus portales. Y eso en un principio era un poco complicado, hace años, porque tenías que mandarle un sinfín de ligas a la persona y métete y estúdialo ahí. Entonces, a través de Navely, con la parte de poder agregar URLs, nos sirvió porque hacíamos un solo pad con las ligas que tienes que aprender. Y entonces sí vas a ir a su plataforma, pero lo vas a hacer desde la mía. Y entonces vas a llegar allá, vas a poner tus cuentas y voy a tener métricas nativas acá, lo que se pueda sacar, que es pues, que entraste y estuviste, pero también las otras métricas. Entonces, eso también fue muy importante porque tenemos un 25% o 20% de capacitaciones con fabricantes, con certificaciones de fabricantes como Cisco, Avaya y así, ¿no? Excelente. Y la verdad, pensando justo en lo que ahorita platicaba Isela y lo que nos platicas, les quiero contar una anécdota que me pasó. Me vino a apoyar un vecino a poner una televisión, vio mi playera de Navely y me dijo, oye, yo conozco esa empresa, yo tomo cursos en tu plataforma. Entonces, bueno, ya me platicó que trabaja en Excel, me dijo que tenía todos sus cursos terminados, me mostró ahí en el celular, porque yo fingí no saber mucho y quería pues que me contara, ¿no? Cómo estaba haciendo las cosas y tenía un muy buen avance, tenía ahí sus certificaciones y, y la verdad a mí me gustó muchísimo y me dio mucho orgullo y ver cómo realmente la plataforma la están utilizando las personas y lo reconocen. ¿Cuál es como esa forma en que ustedes están haciendo para que la gente se enganche en la plataforma y en el contenido que le están dando? Aparte de toda esta variedad de cursos que generan.
Pues yo diría que lo primero es informar el para qué. Teníamos un caso, ¿no? Por ejemplo, la gente comercial, o sea, que nos decía, "Oye, yo no me pongas a hacer cursos, yo necesito ir a vender, ¿no? O sea, lo importante para mí es estar afuera. Pero cuando les dijimos, sí, pero sabes que ese cliente al que le quieres vender nos pide que tengamos estas capacitaciones, nos revisa si estamos interesados en temas de cuidado del medio ambiente, si trabajamos en cuestiones de equidad, eh, eso se regresa contigo, ¿no? Y entonces ahí como que la gente ya empezó a ver y decir, ah, no, pues sí, o sea, y sí, que a lo mejor no les tocaba a ellos ya llegar a esa parte de las auditorías que nos hacen los clientes, pero cuando les platicamos el para qué, ¿verdad? Entonces eso ya generaba un sentido diferente. Y también el buscar que los contenidos sí aporten algo, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema medio ambiente, o sea, puede decir, o sea, ¿por qué en la empresa me dan un tema de medio ambiente? Pues en Ujú. primera porque somos una empresa socialmente responsable, sí, estamos preocupados por eso. Y bueno, pero lo que te voy a dar te sirve para tu casa, ¿no? Para que pagues menos del recibo de luz, ¿sí? O sea, tips, cosas. Entonces, como sí ligar esta parte de la cuestión de la empresa, pero también de la cuestión de persona, ¿no? Y entonces, ¿cómo vemos ese aprendizaje en beneficio para ambos, que genera acciones diferentes para ambos y que contribuye, sí, contribuyó a que el negocio siga y siga funcionando bien y también pues que en lo mío, en la persona también me deje algo a favor, ¿no? Entonces creo que han sido como las dos cosas que hemos estado cuidando mucho, ¿no? De informar sobre todo. Y va muy mezclado, justo con lo que platicaban también anteriormente. No nada más es lo que tengo que tener obligatorio, porque es lo que tengo que cumplir. Es también, tengo este otro catálogo de cursos que me van a ayudar a crecer a mí, porque a lo mejor quiero crecer en la organización o personalmente me gusta lo de BI y quiero saber de qué se trata porque me puede servir en mi trabajo. Y tener esa combinación del por qué lo tengo que hacer más, aparte si quiero saber algo más, tengo la posibilidad de hacerlo, es un muy buen combo, ¿no? Que le pueden dar a las personas. Sí, de hecho, también volviendo un poco al inicio, la parte de adopción en Axtel, fue muy apoyada también por ustedes, porque al inicio nos apoyaron con los comunicados con los que nos íbamos a presentar o con los que íbamos a presentar la herramienta, ¿no? Entonces, a través del correo de comunicación, pues te presentamos la nueva herramienta, la nueva plataforma, esta va a ser la nueva forma de acceder. Obviamente, pues primero los cursos que me dieron a mí porque era el que iba a manejar toda la plataforma, pero en esa parte de adopción del usuario final, esa parte también fue fundamental. El que viniera con una buena campaña de comunicación nos ayudó a que se pudiera adoptar de una forma más rápida. Ujú, ujú. Yo tengo por ahí una pregunta otra vez un poquito relacionada a la implementación, que ahorita regresaste al tema, Roberto. Por ahí han mencionado muchos ejemplos reales, me gusta mucho, pero me gustaría como si les preguntara así directamente con una sola frase o algo corto, ya saben, ¿qué cambió en Axtel después de la implementación? Por ahí, por ejemplo, Isela decía que anteriormente se utilizaba hasta menos de la mitad las plataformas que tenían de capacitación anteriormente y con Enably buscaban ser más como interactivos. Con todo esto que han platicado, si lo pudiéramos resumir, ¿cómo, cómo consideran ustedes que cambió en Axtel esta parte de la capacitación? Y también, no nada más de su área, ¿no? Sino también a lo mejor las personas, que las personas no estaban motivadas en hacer capacitaciones, todo ese cambio que decían al principio que pues era como incertidumbre total, ¿cómo pueden transmitirlo ahora, después de muchos años? ¿Qué fue lo que cambió en Axtel?
Mire, yo creo que lo primero ahorita sería decirte que la gente no se asusta al entrar a la plataforma, ¿sí? Que antes entraban y no sé qué hacer aquí y salían huyendo, ¿no? Sí, Entonces ahora es como entran y, ok, puedo ver hacia dónde está, identifico. O sea, creo que eso fue lo primero que nos ayudó al inicio, ¿no? O sea, este de lo que veía la gente le parecía entendible y le llevaba a querer picar, indagar, sin sentir que picaba y picaba y se perdía más, ¿sí? sí. Creo que ese es uno de los puntos. Que otra de las cosas que me parece a mí que también hemos visto, pues la reducción en las solicitudes de ayuda. O sea, antes era, casi creo que la función de una persona estar atendiendo el qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, ¿no? O, qué necesito, qué tengo que hacer, no sé qué me toca, no sé por dónde. Y ahora realmente, pues eso ya la gente sabe, entra y las preguntas o las solicitudes de apoyo son muy puntuales, muy específicas y no de lo básico, lo elemental, que antes era lo que teníamos mucho, ¿sí? Y creo que también ha sido uno de los retos como empresa de servicios. Somos una empresa de tecnología, o sea, una plataforma de capacitación, porque va a ser, pues, como rechazada o denegada, ¿verdad? Que no sea útil, sino deberíamos de movernos a nivel muy fácil y nos debería de abonar, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que hemos logrado, que tenga esta parte y que realmente nos haga más eficientes, ¿sí? Que no es una herramienta que me da más trabajo, sino que Justamente a la ahí, vez me lo quita, ¿sí? gracias, Isela. Justamente ahí me gustaría preguntarles algo que es bien importante y que acabas de tocar un punto, es cómo demuestran ustedes el impacto, porque siempre hay que demostrar pues un retorno de la inversión. ¿Cuáles serían a lo mejor 2 o 3 indicadores que ustedes tienen ahorita que representan que están demostrando que esta plataforma vale? Pues mira, dentro de lo que hemos visto, obviamente nosotros llevamos métricas de todo. Como dices tú, el retorno de la inversión siempre he sabido que lo tenemos que ver o aterrizar. Entonces, nosotros llevamos métricas de cada curso con una encuesta de satisfacción. Y las encuestas de satisfacción por cada curso son registradas al momento de generar el reporte global de capacitación. Entonces, nosotros podemos ver qué cursos impactaron mejor, pero también vemos aspectos de la plataforma en alguna pregunta en específico. Entonces, siempre llevamos métricas de impacto por cada curso. Eso en particular, creo que desde ahí ya podemos ir mejorando en cada entrega que nosotros hacemos. Hay otro punto que también lo tocó Isela y es que Axtel y nosotros como capacitación pasamos por cerca de 20 auditorías al año de clientes, tanto internas como externas. Entonces, el tener una plataforma que sea fidedigno el resultado que tiene cada persona, el certificado que se generó de cada persona y que la data no sea repetida, no tenga huecos en lo que es los datos, nos ayuda a que las auditorías sean mucho más rápidas. ¿Por qué? Porque obviamente podemos pasar por penalizaciones si no presentamos las evidencias de que estamos capacitando, de que las horas de capacitación son las que decimos. Si una empresa nos viene y nos audita, si una persona pues no tiene un curso que es fundamental que lo tenga para que le dé servicio a esa empresa, entonces eso nos ha facilitado que los procesos de las auditorías sean muy sencillos en cuanto a ver, muéstrame en la plataforma a estas 10 personas tengan este curso. Si
si lo logramos y me lo muestras ahí y lo tienen, realmente ya no te voy a pedir nada más porque con eso nos estamos dando palomita para esto, ¿no? Entonces, pues es muy sencillo poder acceder a certificados, poder acceder a reportes, y eso para mí son dos cosas fundamentales de lo que ha cambiado a partir de que tenemos en Ujú. Sí, y hablan de cosas, cuando uno piensa en una plataforma para capacitar a la gente, piensa únicamente en eso, pero nunca piensan en todo lo que envuelve, como por ejemplo certificaciones o requerimientos de los clientes o auditorías, que si no tienes todo bien registrado, no tienes cómo comprobar, cómo sustentar, pues entonces pierdes ventas o sales mal en auditorías, y eso la verdad es que pues por cualquier costo que tenga la plataforma, te va a generar muchísimo valor cuando sabes que te va a ayudar no nada más a capacitar a la gente, sino también a pasar bien tus auditorías, tener las certificaciones que te piden. Entonces envuelve muchos temas, ¿no? Sí, en un Excelente. mundo que se maneja con datos, imagínate, hay que tenerlos bien, porque si no vienen Totalmente. algunos problemas. Sí, completamente. Y bueno, para empezar a cerrar, ¿qué consejo le darían a una empresa que está empezando a buscar una plataforma? ¿Qué le compartirían con base en su experiencia? ¿Qué deberían de evaluar en un sistema? Eh, bueno, de mi parte, y me voy a ir un poquito más a la parte tecnológica, y Cela se va a ir a la parte, un poquito más de líder, o sea, de lo que un líder debe ver en una empresa. De la parte tecnológica es, primero, si te estás preguntando en qué habrá afuera, es porque realmente hay algo que adentro no está funcionando bien. Entonces, si desde que te haces la pregunta, significa que, o sea, ya hay algo que no te está gustando al 100%. O sea, si es que ya te hiciste esa pregunta, entonces es como, ok, entonces déjame revisar qué es lo que está pasando, porque en este caso nosotros fue ese tipo de cosas como la experiencia de usuario y la interfaz gráfica. Luego, ya que te hiciste la pregunta y a lo mejor sí te está dando un buen servicio a tu plataforma, este, solamente por motivos de verificar qué hay allá afuera, como también nosotros lo hicimos, y revisar, comparar funcionalidades entre una, entre otra, interfaces. Este, yo creo que desde ahí partiría otra de las cosas que tendrían que estar viendo para revisar si quieren realizar algún cambio. Y de la parte técnica, yo sí diría que es primero mantener todo en orden en la plataforma actual para que no sea todo un parto realizar lo que es la implementación de la que sigue. Entonces, yo vería esas tres como algo fundamental. Muchas gracias. Bueno, yo lo que quisiera comentar es, pues la capacitación, aunque es lo más difícil a veces de medir, pero realmente es la mejor inversión, pues una de las mejores inversiones que se pueden hacer. Nosotros que somos una empresa de tecnología, o sea, la inversión hace la diferencia porque necesitamos mantenernos actualizados, y entonces la capacitación se vuelve el mecanismo o la vía para que la empresa tenga el mejor talento, ¿sí? O el talento que necesita. O sea, porque vamos adelante y vamos siempre moviéndonos. Y bueno, pues eso también nos lleva a que esta capacitación sea funcional y sea eficiente. Y el tener una herramienta, una plataforma donde podamos llevarla, pues es un recurso, ¿sí? Que podemos potencializar. ¿Y a qué me refiero? Pensando, yo creo que como muchas de las empresas, pues la pandemia fue un antes y un después, ¿no? Y entonces con la pandemia aprendimos a usar muchas cosas tecnológicas, muchas cosas de herramientas, muchos sistemas, y
a podernos mover de diferente forma. Y como bien decía en el principio, pues cómo hacemos esta capacitación, cómo la hacemos ágil, eso también lleva, o sea, las personas cambiamos a raíz de la pandemia, con todos los avances tecnológicos que tenemos, con el uso de la inteligencia artificial. Entonces también eso de voy a dar una capacitación presencial de 8 horas ya es como algo que debe de justificarse mucho el por qué y el para qué, ¿no? Entonces creo que tener una herramienta nos permite conectar a muchos, o sea, porque antes también el hacer presencial era pues le doy a ciertas personas que están en mis ciudades principales, pero los poquitos que están en otras ciudades no lo reciben o lo reciben diferente. Y ahora nosotros pues con la plataforma damos lo mismo a todos, o sea, no tengo un impedimento para no brindar el mismo tipo de capacitación. Entonces, y creo que eso también para los colaboradores es un punto de unión y decir, todos vimos, es más, a todos nos tocó hacerlo a la fuerza, sí, a todos. Entonces ya hasta como no hay un sentido de discriminación por ningún lado, ¿no? Sino se ve como en favor. Entonces creo que nos permite hacer muchas cosas, nos permite compartir incluso información que antes la mandábamos y decíamos, bueno, esperamos que la lean y que todo el mundo sepa. Mejor me aseguro, ¿no? Y la herramienta me permite asegurarme de que la persona lo leyó, que lo comprendió, le puedo poner algo, una actividad o algo para dar que comprendió y que se compromete a seguir esta parte. Entonces ya no me quedo en suposiciones, sino lo tengo pues ya muy puntual y muy visible. Y entonces creo que ahí es donde empezamos a ver el retorno de la inversión, porque puedo usar para muchas cosas, ¿sí? La herramienta y que me permite interactuar con ella de muchas maneras y con nuestros colaboradores también ser un medio de comunicación. Entonces creo que incluso para nosotros ahorita ya la gente ya sabe, ahora que me toca, déjame voy a ver, ¿no? Pero ya es como algo que mío, ya es algo que yo tengo, y ahí ya veo que he recibido, que no he recibido, incluso hasta la gente dice, oye, ¿y ahora por qué no tengo nada? O sea, que quiero ver esto. Y entonces, o quiero conocer cosas que no son obligatorias, pero que tenemos, oye, yo quiero saber de finanzas. Ahí también tengo información al respecto y puedo checar, que lo quiero compartir en mi casa, cosas que hemos visto y que quiero volver a retomar. Entonces ahí están disponibles, ¿sí? Y no se quedaron en un archivo que pues es que lo lancé y ya se acabó el año pasado, ¿no? Y la verdad es que el poderle dar más opciones a tu personal y hacerlo homologado para todos y que no haya distinciones entre las diferentes áreas es algo muy bueno que hemos notado con muchas empresas que es como una de las partes más efectivas, ¿no? Donde puedes darle más información y buena para todos. Y que lo puedes hacer rápido, ¿no? Porque también luego hacer ese tipo de procesos que no les lleguen o que les lleguen ya cuando ni les interesa, también es otro punto, ¿no? Entonces, la verdad es que todo esto que nos han compartido creo que le puede ayudar muchísimo a las diferentes empresas a poder tomar una decisión, a poder saber que si a lo mejor están buscando algo en el mercado, como decía Roberto, puede ser que algo no les está gustando internamente o que también hay cosas que ni siquiera han detectado internamente y que puede haber algo en el mercado que te da la solución a lo que ni siquiera sabías que tenías el problema, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esa parte. ¿Hay algún punto adicional que quisieran comentar antes de que hagamos un resumen de todo esto que nos han platicado? Pues Si no, no hay tema, ¿eh? yo lo que quisiera nada más como para finalizar es que lo que nosotros teníamos como objetivo cuando buscamos hacer un cambio fueron nuestros colaboradores, o sea, cómo brindar un servicio funcional, eficiente y atractivo a nuestros clientes, ¿verdad? Que son nuestros colaboradores. Y hacer esta transformación en lo que pensamos que es la capacitación, que no se viera como los niños de, ay, tengo que ir a la escuela a la fuerza, ¿no? O sea, si no es algo que me sirve y que me proporciona beneficios, y pues que fuera como muy fácil, ¿no? Entonces, nuestro target era cómo ayudamos a nuestros colaboradores. Y al final todo eso se regresa
para la organización. Claro, el impacto más grande dentro de una organización es que la gente haga bien su trabajo, ¿no? Entonces, si no estás ayudándoles a hacer bien su trabajo, pues te va a resultar negativo internamente también, ¿no? Pues me llevo yo varios puntos, hay muchísimas cosas que conversamos el día de hoy, pero creo que hay unos 6 puntitos que recupero de esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Uno, que se pudo mejorar la experiencia de usuario dentro de la organización, que hubo una muy buena reducción en la parte de solicitudes de soporte, que la gente ahí ya no decía, oye, ayúdame a cambiar la contraseña, que eso es, yo creo que le pasa a todas las plataformas, que una de las mayores solicitudes es eso, que les apoyen a cómo terminar el curso y cómo hacerlo. Que tuvieron una muy buena percepción ante el cambio del sistema, que hubo una evolución en toda esta parte de la cultura de capacitación dentro de la organización y cómo les llegaba y qué tipo de información están consumiendo, y que han podido medir de manera efectiva este impacto de la capacitación y han tenido un buen retorno de inversión del sistema. Y el último punto, uno que mencionaste ahorita, la parte de seguridad en las auditorías, tener toda esa información y que no se nos escape nada, imagino que también es algo vital para su negocio, ¿no? Y bueno, con estos 6 puntos que yo creo que le pueden ayudar a muchas empresas, quiero agradecerles mucho por el tiempo de esta reunión, poder compartir todo este conocimiento que ustedes tienen, y ojalá y no sea la última vez que hagamos una conversación de este tipo. Muchísimas gracias por el espacio.